acometer una nueva inversión, un nuevo ciclo, no tiene sentido económico, tiene contestación social, el coste financiero se me dispara y probablemente puedo hacer esa misma inversión en renovables, en almacenamiento y me resulta mucho mejor. Es decir, un comportamiento inteligente. Claro, no lo sabían ustedes, los apagones son muy inteligentes. Tú estás en tu casa, tienes una economía fiable, la empiezas a destrozar, conviertes el sistema en inestable, tienes apagones, salen corriendo todas las empresas. Inteligencia. Yo miro en el diccionario de Real Academia y pone inteligencia, ¿vale? Bien, por cierto, fíjense en la forma de hablar. Me interesa, que no es tuyo, Teresa Rivera, el sistema lo pagamos nosotros. Que con el socialismo hay que explicar cosas muy básicas, porque llegan a creerse que es propiedad suya, lo público, eso de que no era de nadie, que decía Carmen Calvo, acaban considerando que es suyo. Venga, vamos con Sánchez y su explicación sobre las nucleares, porque ya les adelanto que no solamente es que estamos generando tal carga fiscal a las nucleares que las estamos sacando de rentabilidad por la puertilla de atrás, para que parezca que no lo hacemos, pero así las destrozamos y tenemos menos capacidad de generación, sino que ahora Pedro Sánchez está utilizando un apagón para decir que es que nos sobran las nucleares que se dedican a generar electricidad. Es un tipo de mecanismo mental un tanto extraño, pero yo qué quieren que les diga, no me pidan que me meta en la cabeza de Sánchez, que lo mismo es algo mal. Venga, Pedro Sánchez. Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. La recuperación del suministro se ha logrado gracias a las interconexiones con Francia y con Marruecos y a los ciclos combinados de gas y a las centrales hidroeléctricas. Los ciudadanos deben saber que durante esta crisis las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema. Con dos narices. Bueno, voy a darle paso a la presidenta de Extremadura, María Guardiola. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, todo muy bien. Presidenta, déjeme que le pregunte, sé que es de perogrullo, pero una central nuclear que se dedica a generar electricidad y que además es una electricidad estable, que genera estabilidad para el sistema, ¿es el problema en un apagón? El problema en el apagón ha sido Pedro Sánchez y ese pacto ideológico que firmó en el 2019 con Podemos y que es incapaz de dar marcha atrás por una cuestión, como digo, de empecinamiento, de obcecación y de una decisión absolutamente temeraria que nos ha llevado a sufrir lo que hemos sufrido todos los españoles hace un par de días. Presidente, le voy a preguntar luego, porque estábamos comentando antes de empezar a grabar, estábamos comentando lo que ocurrió con la famosa declaración nivel 3 de emergencia nacional, cómo lo pidieron y lo que ha pasado y el trato que han recibido, que creo que merece la pena ser explicado porque me parece surrealista. Lo digo porque como llegan a considerar que las instituciones son suyas, me refiero al socialismo, resulta que consideran que también la activación de los mecanismos de emergencia tiene que ser poco menos que suplicado. Que yo sepa, lo pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos y ellos son responsables, en este caso no porque hayan sido elegidos como primera fuerza, porque hay que recordar que perdieron las elecciones nacionales, pero bueno, hicieron este pacto maravilloso con golpistas, con extremistas, con comunistas, con proetarras y demás, para gobernar pese a no ser la primera fuerza. Pero es que acaban considerando que es suyo y que hay que mendigarles la activación. Pero déjeme que le dé la oportunidad de explicar qué es lo que está pasando en estos momentos con el tema de Almaraz, porque tengo toda la sensación de que Pedro Sánchez está utilizando un apagón a toda la población española para decir que merecemos, y en su caso en Almaraz, otro apagón adicional y generar todavía menos capacidad de generación de electricidad y meterle más inestabilidad al sistema, porque lo importante aquí es cerrar nucleares como sea, cosa que a ustedes les afecta en primerísima persona. Así es. Nosotros desde el Gobierno regional llevamos mucho tiempo diciendo y advirtiendo de la necesidad de la energía nuclear para mantener esa estabilidad en la red eléctrica nacional. No solo lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho la sociedad civil extremeña, lo dicen las empresas, lo dicen los expertos, lo dicen los técnicos, incluso lo ha dicho el último informe anual de red eléctrica, donde se manifestaba que el cierre de las nucleares pues, podría incrementar ese riesgo de incidentes y ese riesgo también en el suministro de energía. Y nos hemos dado de bruces con la realidad. Y el Gobierno es incapaz de aceptar que nos hemos dado de bruces con la realidad. Una realidad que, como digo, ponía en su último informe red eléctrica. Y yo no sé si será casualidad o no, pero cuando ha pasado este apagón, este cero energético, había 3 reactores apagados, sin funcionar, y uno al 70%. Yo, insisto, no sé si es casualidad o es una absoluta evidencia. Lo que está claro es que Pedro Sánchez, como siempre, evade y elude su responsabilidad y lo que hace es acusar
a otro, a las empresas, a comunidades autónomas como Extremadura. Ha insinuado que el problema se había provocado en el suroeste ibérico. En definitiva, Esa mentirijilla, esa me la había perdido yo. O sea, encima de querer cerrarles una nuclear en medio de un apagón, encima dice que la culpa era suya. ¿Y exactamente por qué? pues no sabemos muy bien, no ¿No? sé qué botón habremos apretado, porque aquí realmente los únicos que se han beneficiado de este apagón ha sido el hermano de Pedro Sánchez y ha sido el señor Gallardo, que es el presidente de la Diputación de Badajoz, el que enchufó al hermano, y el actual secretario general del PSOE extremeño. Mire, Esos son presidenta, todos nos los que se han beneficiado de esto. quedamos sin enchufes menos su hermano. Ese tenía un enchufe que funcionaba permanentemente. El corte que acabamos de escuchar de Pedro Sánchez, por cierto, desliza, por decirlo de una manera suave, una mentira brutal. Vamos a ver, cuando tú tienes que hacer el restablecimiento del sistema después del corte, tienes que hacerlo con las que te garantizan más estabilidad de una forma rápida, más reacción, más capacidad de estabilidad con una respuesta muy rápida, que son efectivamente el agua y el ciclo combinado. La nuclear ahí no puede entrar precisamente porque hay que estabilizar y tienes que tener cuidado, lógicamente, con la temperatura. Tiene decretado que no puede entrar hasta 24 horas después. Por eso no aparece en el rescate. Es una cuestión técnica totalmente controlada. Lo que es una cuestión antitécnica totalmente descontrolada es meterle un chute de un 60 y pico % de fotovoltaica y que no salten ningún tipo de control cuando estás recargando de inestabilidad el sistema. No, lo digo por explicarlo, presidenta, porque me parece surrealista el número de mentiras que es capaz de meter por minuto. Es una especie de ametralladora de trolas. Es increíble, sí, nos tiene totalmente anestesiados a burradas, a barbaridades y a mentiras. Y lo has explicado fantásticamente bien. Es verdad que la nuclear no es la energía o la fuente adecuada para restablecer el sistema después de un apagón, pero sí que es la energía que hubiera evitado que esto hubiera sucedido. Y eso, Totalmente, digo yo, lo he dicho. totalmente. Déjeme que le pregunte por el episodio de esa solicitud que tuvieron que hacer ustedes del mecanismo de emergencia, el nivel 3, que era obvio. O sea, yo aquí en Madrid, yo me suelo mover en moto, me moví en moto y esto parecía de verdad la película Guerra Mundial Z. O sea, cada uno cruzaba por donde podía, los coches pasaban por donde podían, con los policías municipales aquí en Madrid, que por cierto no hay más porque el ministro Fernando Grande Marlaska ha negado la ampliación desde hace 3 o 4 años en 1.500 agentes. Él sabrá por qué. Bien, y con la dotación de Policía Nacional y Guardia Civil, pues no se daba abasto con la que había. Y ustedes tuvieron que reclamar, como si estaban pidiendo poco menos que oro en paño, la activación de un sistema que tiene capacidad y obligación el ministro de Interior de activar en cuanto ve que están sobrepasados los medios. Por supuesto, y no solo es una cuestión de medios, que también, sino de que la infraestructura es competencia del Gobierno de España, que el origen de ese apagón, quien debiera conocerlo es Red Eléctrica, que depende del Gobierno de España, y que afectaba a una superficie, a un territorio pues mayor del regional. En este caso estaba afectando a todo el país, por tanto, tiene todo el sentido que hubiera el gobierno, el ministro del Interior, declarado el nivel 3 de manera directa. Pero como ya conocemos a este gobierno y ya sabemos cómo se la juega, pues lo que hicimos es solicitarlos. Nosotros declaramos el nivel 2 prácticamente de manera inmediata y a la vista de que no lo declaraban, le dimos un tiempo prudencial, 1 hora, solicitamos la declaración del nivel 3, que hasta 6 horas más tarde, nosotros lo pedimos sobre las 3 o así, y hasta las 9:30 de la noche no lo declara. Estuvo 6 horas pensándose si activar con un apagón en toda España el sistema de emergencia 3. Eso es. Ya, ¿porque tenía otra cosa que hacer en medio del apagón o por qué? Hay cosas más importantes, sí. Ya, Tendrían estaba algún mirando dónde recolocar al hermano ahora que tiene problemillas o algo así, ¿no? puede ser. No, es que es surrealista. Yo, de verdad, el nivel de mala utilización de la administración al que estamos llegando, de verdad que es clamoroso. Presidenta, que Sí que me gustaría, Carlos, dar las gracias a todas las personas que han intervenido, en este caso en Extremadura, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los técnicos del 112, a los profesionales sanitarios, a todo el mundo, porque es verdad que ha habido una coordinación y un trabajo magnífico y todo ha marchado muy bien, pero sí que me parece triste, me parece lamentable, me parece patético que se utilice hasta las emergencias para dividir, para atacar, para ensuciar, cuando aquí tendríamos que estar todos a colaborar y a cooperar, porque eso es realmente el servicio público y para eso nos han elegido los ciudadanos. Así que sí, tenemos por un lado la suerte de que la mayoría de comunidades autónomas están gobernadas por la sensatez
por el Partido Popular y lamentablemente nos queda quitar del medio a Sánchez y a los suyos del Gobierno de España. Yo no le voy a meter prisas porque me imagino que ya sabrá que tengo unas cuantas. Pero bueno, presidenta, que un placer, de verdad. Y en la defensa de Almaraz, pues ya lo sabe, para lo que quieran. Muchísimas gracias. Desde luego Extremadura no se va a rendir, no lo hacemos solo por Extremadura, lo hacemos por España y vamos a dar la pelea y vamos a llegar hasta el final. Muchas gracias, Carlos. Un placer, presidenta. Gracias Bueno, por pues vuestro la apoyo. explicación que me ha dejado a cuadros, yo no conocía el capítulo de cómo se había negociado, entre comillas, el tema de la activación del sistema de emergencia 3, pero es que es patético. El señor Fernando Grande Marlaska, ¿exactamente a qué se dedicaba en ese tiempo? Es que no lo sé, o sea, bueno, Grande Marlaska, y vamos a dejarnos de intermediarios, ¿vale? O de subsidiarios, no. ¿Y Pedro Sánchez a qué se dedicaba? ¿Que estaba mirando a ver a quién podía culpar del apagón o qué? Bueno, aparte de las nucleares, aparte de las empresas privadas. No dudes que ese era uno de los objetivos que tenía el señor Sánchez y que sigue teniendo y que ya va preparando el terreno y lo va abonando. Está buscando culpables, ya en el corte que has puesto era evidente que estaba apuntando a las nucleares y el argumento que va a venir enseguida va a ser el de la codicia, el de la avaricia desmedida de las empresas energéticas que no entraron con sus plantas nucleares o térmicas porque el precio estaba muy barato y entonces dejaron que solo estuvieran las renovables. Ese, si tuviera que apostar, Carlos, diría que va a ser el próximo argumento y va a ser el argumento necesario para volver a salirse con la suya, porque no dudes que entre las medidas que se van a proponer por parte del Gobierno va a ser recuperar ese impuesto a las energéticas. O sea, más leña. Por supuesto. O sea, como sí. hemos tenido un apagón, más leña a la generación eléctrica. No, o sea, porque el impuesto además es impuesto a la generación eléctrica. Es que tócate las narices. Es impuesto a la generación. Por si tienen problemas en comprenderlo. No, y luego además el hecho de que lo que expulsa del mercado a tecnologías como las nucleares en momentos como el que se vivió el lunes es un mercado que no es tal porque está completamente intervenido y porque es el propio mercado el que decide quién entra y quién sale por los precios que se imponen. Con lo cual es el que pone el problema, el que no quiere poner soluciones y al final el que va señalando a culpables que ni siquiera tenían invitación a la fiesta. Bueno, Teresa Rivera y sus tesis sobre el mix energético. Que el mix eléctrico de nuestro país pueda tener un peso más hacia aquí o hacia allá. A mí lo que me consta es que las empresas propietarias de esas centrales nucleares lo que decían es estoy dispuesto a invertir hasta X. Claro, de hecho lo raro es que estén dispuestas a invertir hasta X. ¿Por qué? Porque le han metido una carga en la que han multiplicado más que por 2 la carga fiscal del kilovatio nuclear. La han sacado de rentabilidad porque además no les dan ninguna expectativa de que la inversión vaya a ser duradera, con lo cual, claro, efectivamente, después de eso han decidido que casi que no invierto. Se lo pregunto a Teresa Rivera, oiga, si usted va a un banco y le dice, mira, cuando usted deposite aquí el dinero no lo va a recuperar y además le vamos a cobrar una comisión de un 20%, sale corriendo y el resumen de esa operación que es, ¿Teresa Rivera odia a los bancos? O sea, pero ¿a qué nivel de ridiculez hemos llegado? O sea, han generado todas las barreras, todos los sobrecostes, todas las barbaridades contra las nucleares y después han dicho, claro, va y no quieren. No, si yo, o sea, ir a un sitio donde me apalean como que no me suele gustar. Bueno, Mercedes, te voy a pedir que expliquemos esto porque en medio de un apagón donde nos han faltado energías estables, quiero repetir esto para que quede muy claro. Energías estables, las que te dan una garantía de suministro y además con un control de la inestabilidad del sistema altísimo, es decir, con una garantía de estabilidad muy fuerte. El agua, los saltos hidráulicos, ¿vale? El ciclo combinado, gas natural, tampoco les gusta ninguna de las dos, porque el agua hay que dejarla fluir y el gas es malo, es malísimo porque es un combustible fósil, etcétera. Bien, perfecto. Y la nuclear. Esas tres, que son las tres que te dan estabilidad al sistema, son las tres que tienen bombardeadas. ¿Cuáles están incentivando / subvencionando? Las que no te dan estabilidad al sistema, te generan inestabilidad y riesgo de un apagón como el que hemos visto, ¿vale? La eólica y la fotovoltaica. Bien, pues en medio de todo esto y después de esta explicación, este es el calendario de cierre que han planteado, porque es que tenemos que quitar todas las nucleares corriendo. Es decir, tenemos que quitar de aquellas fuentes de energía que dan estabilidad al sistema y te garantizan que no tengas un apagón, un corte de suministro. Este es el calendario, Almaraz 1, Almaraz 2, 2027, 2028, estas van aceleradas, ASCO 1, en 2030, 32 y por aquí van saliendo todas, Cofrentes, ASCO 2, Vandellós 2, Trillo, etc. Este es el calendario de cierre. ¿Esto se puede modificar o nos vamos directos al hoyo? Esto se puede modificar si hay voluntad de hacerlo, que por parte... Hubo un momento que estaba bastante bloqueado el tema
pero ahora las empresas sí que están diciendo que quieren Por lo menos que sentarse a quieren hablar, alargar la vida. sí, que quieren sentarse a hablar y que quieren que es una energía necesaria, que está ahí y que quieren seguir adelante. Es el Gobierno el que continúa en una posición totalmente inmovilista y vamos, O sea, y que lo que después... decía Teresa Rivera también es mentira. O sea, ni siquiera después de todos los obstáculos es verdad. Bueno, claro, es que culpan a las empresas, ponen la pelota en las empresas, pero llevan varias semanas o meses que los directivos de las propietarias de los reactores están diciendo abiertamente queremos seguir, es importante, el momento ha cambiado respecto a 2019 cuando se pactó esto, no tiene demasiado sentido cerrar ahora, tenemos O sea, que este hablarlo. calendario de cierres se pactó ya con Pedro Sánchez en la Moncloa. Sí, se pactó con Pedro Sánchez en la Moncloa. Porque le sobraba energía a él. Según llegó, dijo, me Podemos- sobra energía. Con Podemos pidiendo que se cerraran ya. O Ah. sea, que se cerraran en ese momento. Apagón total, bueno. Apagón. Sí, Esto, ahí para habría que sido la gente apagón lo de sepa, que lo meses. hemos puesto por aquí, aporta el 20%. El 20% de todo el consumo eléctrico español viene de aquí. Si llevamos a la práctica las tesis podemitas, significaría que 1 de cada 5 quirófanos hay que apagarlo, 1 de cada 5 semáforos, 1 de cada 5 casas. A mí se me ocurre, no sé, como posibilidad, si esto va adelante, que empiecen a quitar por las casas de votantes de Podemos o de votantes del PSOE, digo, no sé, por lógica, ¿no? Ya que les gusta tanto. No solo eso, Carlos, es que aportan el 20% durante más del 80% de las horas del año, que es una de las claves de la energía nuclear. Es una de las claves que además las propias empresas, y decía muy bien Mercedes, están dispuestas a mantenerlo, pero es que en estos años atrás, cada vez que íbamos a una presentación de resultados o teníamos que hablar con los propios compañías, ellas decían, el gobierno ha establecido el cierre de las nucleares, no hay debate. Si permitieran que fiscalmente fueran operativas, nosotros, en nuestra voluntad, estaría el mantenerlas, entre otras cosas porque consideramos que es una locura cerrarlas, pero como el plan es cerrarlas y nos han dicho que hay que cerrarlas y además nos han frito impuestos, pues las vamos a cerrar. Es que no había debate en ese sentido. El problema es que se está viendo, y yo creo que la conclusión de todos los especialistas que hemos podido escuchar durante esta semana concluyen de manera categórica que lo que hemos vivido en España lo que demuestra es que las energías nucleares, la energía nuclear y las centrales nucleares deben mantenerse. Es un imperativo que se mantengan y no hacerlo es darse 2 tiros en el pie. Pensemos que el otro día, decías muy bien, Carlos, más del 60% de la demanda. En el momento en que se produjo el apagón, la oferta estaba viniendo solo de fotovoltaicas, el 60%, de renovables, con eólica creo que era más del 70%, ¿no, Carlos? ¿Eso por la noche? Ya. No, que de sí, ese que sí, 60%, pues es que... ¿cuánto funciona por la noche? Porque que yo sepa, el sol por la noche no hace que funcionen las placas fotovoltaicas. En mi casa no se ve, ¿no? Entonces, claro, si tú haces depender todo el sistema de unas energías que no te van a funcionar en determinados momentos o que si pasa una nube se queda oscuro, oye, chico, pues parece que no van a poder funcionar al menos el 50%, ni siquiera el 50% de las horas del año. Bueno, como estábamos esperando un criterio técnico, pues vamos a escuchar a Yolanda Díaz. Que además es una idea tóxica. La idea tóxica, como hemos conocido en estas horas, es que están dispuestos a prolongar la vida de las centrales nucleares. Lo que es tóxico y posiblemente tiene la mayor carga de toxicidad es el sectarismo. El intentar gobernar a base de sectarismo enloquecido y de comunismo, eso sí que es tóxico de narices. Destroza todo lo que toca, acaba quebrándote cualquier país y evidentemente el sistema eléctrico también. Bueno, déjenme que cambiemos de tercio y que vayamos a otra de las clásicas de nuestro programa, Mónica García, porque Mónica García, la de allá que voy a destrozar la profesión médica, Mónica García, la de allá que voy a destrozar un modelo que funciona público-privado, por ejemplo el de Madrid, en materia sanitaria, allá que voy, por cierto, vaya por delante, allá que me voy preparando el cargo de salida de este gobierno para irme de directora de la Organización Mundial de Salud, que es en lo que está, vamos a dejarnos de historias. Pues allá que va también contra el cigarrillo. ¿Y qué dice? ¿Contra el cigarrillo de combustión? Contra el de combustión y contra el de no combustión, que para que la gente lo sepa, yo no soy fumador. Oye, pero hay una cosa que me encanta, más allá de fumar, que no fumo, que se llama libertad, ¿vale? Entonces, si consigues encontrar un mecanismo con el cual no estás trasladando humo, no estás convirtiendo en fumador pasivo a otro, ¿cuál es el problema?
¿Cuál es el problema? Si a mí no me fastidias, haz lo que tú quieras. Vale, tampoco le gusta. No le gusta. Mónica García no le gusta. Lo que le gusta es mandar, imponer, ser comunista. Venga, pues vamos adelante con la que está montando, porque está montando un jaleo de 3 pares de narices contra el cigarrillo, que es de no combustión, que es la alternativa precisamente para que la gente con cigarrillo tradicional se vaya a esto. Bueno, pues Mónica García está elaborando un Real Decreto que regula el tabaco tradicional y todo lo que no es tabaco tradicional, productos relacionados. Bueno, pues se ha ido al cigarrillo electrónico y a las bolsas de nicotina. Esto está muy de moda en Suecia, aquí les sonará más extraño, se meten una bolsa ahí, debe ser una tradición suya y tal, no lo digo de coña. Esta tradición que de hecho fue impuesto en el Tratado de Unión a la Unión Europea por parte de Suecia, que eso quedase con una carga fiscal reducida. Bien, bueno, ambos eliminan la combustión y el humo. ¿Inocuos? Pues no, no lo son, obviamente, pero ¿y qué? O sea, la inocuidad o no queda para el que ha decidido utilizarlo. Venga, perfecto. No generan fumadores pasivos y son mucho menos dañinos, amén de otras cosas. Venga, y además se ha convertido en una vía para dejar el cigarrillo clásico. ¿Esto ha hecho que a Mónica García le guste? En absoluto. Contra ello. ¿Explicación? Yo qué sé. Yo ya con el sectarismo y el comunismo es que no puedo. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, el Real Decreto. Prohíbe los aromas. ¡Hala! ¿Por qué? Porque le ha dado la gana. Venga, muy bien. Limita la concentración de nicotina a un nivel tan bajo que se ha cargado efectivamente el efecto sustitutivo de que te quites de un tabaco de combustión a uno de no combustión, porque si no tiene nada de nicotina, pues no te alivia. Venga, muy bien, muy inteligente. Nada de ello ocurre, por cierto, en ningún país de la Unión Europea, pero esto, lo de las comparativas de derecho, como que no es lo suyo. Venga, y Mónica García ha omitido, para empezar, y ahora les vamos a mostrar cuáles, informes científicos de especialistas en la lucha antitabaco, que le están diciendo, hombre, deles una salida a esta gente. Hay informes, por cierto, hay uno que ahora se lo vamos a mostrar, que es maravilloso, bueno, los hay de la FDA, autorizando la comercialización. El caso a favor ha habido explicaciones técnicas, psicólogo especialista en tabaquismo que se ha ido recorriendo distintos sitios explicando que esto funcionaba, publicaciones especializadas con técnicos hablando de que esta era la vía, pero sobre todo ha habido un informe que es maravilloso, a ver si vemos la siguiente diapositiva, porque va y resulta que uno de ellos ha sido recogido por el propio Ministerio de Sanidad, pero le ha importado un comino, podríamos decir, le ha importado una colilla, un pitillo, no le ha importado nada. ¿Por qué? Y dices, pero vamos a ver, si tus propios técnicos están dando respaldo del Ministerio de Sanidad al estudio que avalaba la introducción de las bolsitas de nicotina como un mecanismo sustitutivo del tabaco de combustión, ¿cómo sales tú luego a cargar contra ello? Pues porque es Mónica García. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, ha omitido informes de organismos oficiales internacionales, incluso los recogidos por el propio Ministerio de Sanidad. Vamos a seguir con la explicación, porque Mónica García está desoyendo además resultados de 3 países en concreto, Suecia, Japón o Inglaterra, que precisamente están avalando justo lo contrario de lo que ella está haciendo. El caso británico, lo recogía aquí el Confidencial, la sanidad británica cuestiona los planteamientos de la OMS para luchar contra el tabaquismo y efectivamente lo que está diciendo es que puede ser una alternativa para que gente que está en el tabaco de combustión deje de estarlo. Y el secreto de Suecia, esta noticia es nuestra, en Libertad Digital, para convertirse en el primer país libre de tabaco. ¿Por qué? Porque les vas dando una alternativa. Así de sencillo, no hace falta ser Einstein para darse cuenta de que esto pues, puede funcionar. Y lo último que les queríamos comentar, bueno, hasta la CNMC, que es el último jaleo en el que se ha metido Mónica García, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha cuestionado su norma, su avance legislativo. ¿Por qué? Porque está hablando de propuestas desproporcionadas e indebidamente justificadas y además está perjudicando la libre competencia. Bueno, la CNMC le ha recordado hasta que esta norma, que afecta a la libertad de empresa, derecho constitucional, etcétera, va mal encaminada hasta en el rango. O sea, lo tienes que sacar por ley. No lo puedes sacar por Real Decreto. ¿Yo qué quieren que les diga? O sea, en medio de apagones, en medio de todo esto, tenemos ministros que se dedican, 1, a fabricarse los cargos, 2, a tocar las narices en sabe Dios qué. Bueno, pues después de todo esto, vámonos ya con Bea García, que seguimos con tema de apagón y con tema de desastre, de todo lo que está ocasionando esta gente.